Reyes Ubiría nos ubicó y nos coloca en el límite entre el estudio psicoterapéutico desde su visión psiquiátrica y los aspectos de vida y muerte, y recalca al final de cuentas en un trabajo formidable con aspectos relacionados con el duelo. Y finalmente nosotros denominamos un avance más en la tanatología, donde dejamos de hablar del enfermo terminal solamente, dejamos de hablar de la familia, del equipo multidisciplinario, e incorporamos todo acontecimiento que tenga o que parta del sentido de la percepción, adaptación de los procesos de vida y muerte en el ser humano y en la persona. Entonces, nos abrimos a muchas cosas más, cosas que mucho la sociedad nos demandaba, como es el caso de los suicidios, como es el caso de los homicidios, de los accidentes fatales, como es el caso de crimen organizado, ese gran mal que se encuentra casi en toda América Latina y en otros lados del mundo, y finalmente, como es el caso de los desastres. Pero como ya veníamos trabajando desde antes del mes pasado, ya traíamos otra información que se fue aterrizando. Entonces decimos que en algún momento este punto iba a caer, pero no lo habíamos dimensionado para lo que íbamos a vivir. Lo habíamos dimensionado más bien como en aspectos personales y en algunos aspectos sociales, el impacto de un desastre, algo que me mueve, que derrumba mis estructuras, me puede generar alguna situación desfavorable. Y esto lo trajimos no para tanatología, lo estábamos estudiando en psicoterapia transpersonal, y decimos entonces que el desastre tiende a ser transpersonal y que en ese sentido es todo aquello que modifica las estructuras del ser humano o de la persona como resultado de algo que hemos comentado. El acontecimiento en sí de vida y muerte solo tiene sentido por la percepción que nosotros le damos al mismo, y esta percepción se forma desde tres aristas distintas. Una de ellas, los acontecimientos transgeneracionales, es decir, lo que nos han legado nuestros antepasados. Otra, los intergeneracionales, lo que nos marca la sociedad, la cultura, la moda y los eventos históricos. Y una más, lo que tiene que ver con mi experiencia desde mi gestación, por tomarlo de alguna manera, mi relación con otras personas, significativas o no, mis relaciones con el mundo que me rodea y las personas significativas que han aterrizado en mí, lo que ellos consideran que han aprendido, y que esto da como consecuencia una adaptación a una nueva realidad. Como tal, en estos momentos quiero decirles que esta conferencia, de una o de muchas formas, la dedico a esas personas que antes de este acontecimiento, de los acontecimientos del 7 o del 19, pasaron por colapso de sus estructuras, por el colapso de la estructura física que jaló a la psíquica jaló a la social, o la social jaló a la física, y que de muchas maneras pudieron levantarse para continuar. Pero también están aquellas personas que siguen construyéndose para sus nuevas realidades. Y por otro lado, aquellos seres que dejaron este plano y que el día de hoy transitan en planos diferentes, y que esperamos que esos planos en los que transitan tiendan a ir hacia la luz. Decimos que los desastres
pueden ser naturales. Lo vivimos con los terremotos o sismos. Están las inundaciones que cada determinado tiempo afectan a nuestra población o a la mayoría de los países, los huracanes, los tornados, los incendios. Todo aquello que proviene de la naturaleza. De la misma forma, tenemos los desastres sociales. Los atentados son hoy en día parte de esta mucha experiencia. Estábamos pasando en México por los acontecimientos del 7, del 19, y Estados Unidos estaba encontrando un desastre social en una ciudad, en la ciudad de Las Vegas, pero antes había pasado por un desastre natural que estaba vinculado a la experiencia de huracanes. Y nosotros el 2 de octubre, desde hace muchos años, casos que hay generaciones que solo salen de este acontecimiento a través de las pláticas o de algunas lecturas, pasamos 2 de octubre. Y para todos aquellos que alguna vez fuimos estudiantes, que alguna vez caminamos por las calles y gritamos, 2 de octubre no se olvida, porque tuvimos referencia o estuvimos cerca. Entonces sabemos el impacto que tuvo para nuestra ciudad ese movimiento de la clase media que a través de los estudiantes emergió, y lo que pasó en esa plaza que bueno, desde antes recibe el nombre de las 3 culturas, que todavía nos preguntamos alguna vez por qué esa puerta de esa iglesia no se abrió. Y todavía nos preguntamos, bueno, ¿quién fue el responsable? ¿Quién asumió el mando de esa acción? Y que para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, el impacto lo vivimos hoy en día con la forma en que fue evolucionando y se precipitó el manejo político en nuestro país. Antes, dentro de los sociales, un poco antes, revisamos 2, tenemos los duelos. Y cuando hablamos de los duelos, esos duelos pueden generar conflictos en algunas personas, incluso en una más o en algunas más que otras. Y tal vez en algún momento nos ha sucedido que tuvimos una relación, estuvimos con una persona, depositamos en ella nuestras carencias y necesidades, decimos y determinamos como una parte de nosotros o una parte de mí, pero en verdad quiero decirles que aunque a veces decimos que no pasó nada, indudablemente acá entre nos quiero contarles algo. Por presumir a mis amigos les conté que el amor ninguna pena me aniquila, y para probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he pensado hasta en tu muerte. Acá en
Y hoy que a mi lado ya no está, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. En la capital lo hallé en mercado, consume capaz, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaban buscando. Se echó un trago de vino, se quedó pensando. Me dijo un pavo de Milacao, que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá. Al fin ya no tengo ni dónde llegar. Murió su madrina, la Trinidad. Los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la cosecha que me cagan. Si lo que más quiero, que más me da. Si lo que más quiero, que más me da. Cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso me ha dejado, regrese en paz. Y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca al ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto, cenobio, Jacinto, Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. Muchas gracias. Acá entre nos, ¿quiénes todavía? Levanten su mano con dignidad. Vale, significa que no que amaron, que sintieron y quisieron. Y esa es ventaja en este mundo. Mándame esa canción colombiana. A ver. Los colombianos tienen una música exquisita, maravillosa. Miren, casi todos los desastres naturales, tarde o temprano, van a cambiar a sociales. Y entonces va a haber el conflicto de lo natural y el conflicto de lo social. En México no es distinto. En estos días ya empezamos a saber que se bloquean avenidas, se bloquean calles, se forman asociaciones, agrupaciones. Es el tiempo de los bandidos.
y lo vamos a vivir porque ya lo vivimos en el 85. Hace no mucho se estableció la cifra de viviendas, casas, departamentos que se hicieron después del 85 para compensar a los damnificados. Me sorprendió saber que por cada departamento o casa que colapsó, se construyeron 10 más. Y yo dije, ¿en manos de quién quedaron las otras 9? Y obviamente se produjo en que le van a sacar raja política a una situación que inició como un desastre natural, que pasó a ser social y que ahora será mixto. Estarán las dos cosas ahí en medio. Tenemos que los desastres pueden afectar a la sociedad o a la mayor parte de la sociedad, pueden vincularse a comunidades específicas. En muchas de las ocasiones esta comunidad específica le llamamos la zona 0 y la zona 1, se ven afectados por lo natural, por lo social y lo mixto. Pero en ocasiones el desastre se evoca más a una familia, como es el caso de los duelos. Y finalmente están los desastres de una persona o personales. Los hombres en género regularmente no tenemos este tipo de acontecimientos. Casi todo lo decimos. Las mujeres, por su parte, tienden a poseerlos. ¿Por qué? Sencillo. Porque son cuscas. Y como son cuscas, después no pueden decir porque socialmente no está permitido que hablen de sus otras relaciones. Y como consecuencia, el desastre es personal. Y hablando más en forma, todos podemos pasar por un desastre. ¿Qué pasa cuando se vive un desastre en cualquiera de sus dimensiones? Bueno, que va a haber unos síntomas esperados. Y este es el primer referente para aquellos que hacemos trabajo dentro de la tanatología desde el campo de la psicotanatología. Y el referente está en función de lo que nos muestra el paciente o el grupo de pacientes cuando se trabaja con más de uno. Y entonces sabemos que el miedo va a virar hacia la angustia, que el enojo se va a volver iracundo, irá la ira, la tristeza se va a incrementar y tendrá características de depresión, y que estos se van a estar moviendo y combinando, y esto dará como resultado cambios bruscos en el estado de ánimo. Por otro lado, el paciente nos va a referir las alteraciones del sueño, principalmente el insomnio y la hipersomnia. Nos va a hablar de la alteración en la alimentación, la ausencia de hambre, de apetito por un lado, y por otro lado los atracones. Pasar periodos largos de tiempo sin consumir y de momento sentarse y no poder dejar de comer, y su cerebro no le manda el mensaje de saciedad y como consecuencia sigue comiendo, y entonces es el cuerpo quien manda el mensaje de que ya no puede entrar más comida. La hipervigilancia, el estar constantemente en alerta, en el caso de los duelos, el estar pensando en eso que ya no está, pero que en algún momento estuvo y que fue significativo. Y la sensación de que está ocurriendo, que en el caso de los duelos o de muchos de los desastres sociales, está mucho en función de recordar cómo era antes de que se perdiera. Siendo así, entonces tenemos que de otro estudio que habíamos realizado y que estábamos atendiendo, ya teníamos una escala para explicar el suicidio, pero que no era de escala convencional donde todo es suicidio, 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 hasta el acto suicida. Y decíamos, en la experiencia de la psicotanatología esto no se da o no lo veíamos, pero lo que sí podíamos explicar era cómo se daba
el antecedente del suicidio, y hablábamos que había etapas, o fases, o escaleras. Y en ese sentido hablábamos de los acontecimientos transgeneracionales como base, porque esos acontecimientos están antes de que nosotros lleguemos y se van a transmitir de generación en generación y nos van a explicar o nos explican muchos de los comportamientos que no fueron aprendidos, pero que votaron. También tenemos en eso mismo que lo primero que recibimos cuando llegamos a este mundo, que no es la influencia específica de la familia, sino de las figuras que están dentro de la familia, pero estas figuras están determinadas por la sociedad y la cultura. Es decir, quien primero nos molda no es la familia, sino la sociedad, y lo que la sociedad depositó en nuestra familia. Y entonces se nos van a dar algunos elementos y roles en función, en primera instancia, del género, y en segunda instancia de lo que la familia dejó de hacer, quedó inconcluso, y después va a depositar sobre nosotros, y eso nos va a llevar al tercer escalón. Pero hasta ahí no teníamos gran problema. Todo esto lo vivimos todos. Pero había un elemento que se daba, que era diferente, porque con todo esto lo que podríamos deducir es que si habíamos nacido como seres humanos, estos tres escalones nos habían servido para convertirnos en personas. ¿Y por qué teníamos que ser personas? Porque necesitamos funcionar en un mundo que nos pide estar en función de la sociedad y no en función de lo que nosotros concibimos como parte de crecimiento. Y entonces tenemos que ver cómo primero nos convertimos en personas antes de poder explicar lo siguiente. En ese sentido, José Manuel, colombiano, Andresito Pereira, Raúl, Juan Alfredo, vengan los cuatro, por favor. Ven. Vamos a jugar por un instante. Ale, dame permiso porque estoy trabajando, tú ya le echaste muchas ganas. ¿Cómo viene esta? Ponme una filita. Tráiganse sus cosas, ya que estamos encarregados. Vayan por sus cosas y ponme una filita. Mira, a ver a quién se la afina ahí de la. Pero ya tiene nombre, porque si no tiene nombre después no vas a saber. Ahí está la bolsa, no importa que tenga dinero, no nos interesa. Filita. Viendo para allá. Ahí apárense, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos, al final de cuentas, quien va a recibir toda esa información. Entonces necesito un voluntario o voluntaria. Solo aclaro que es un ejercicio muy fuerte y que a la mitad del camino no se puede rajar, porque entonces significaría que la persona se murió antes. No da. ¿Sí? No aguanta. Me veo tierna, la chica. Vente para acá, tú sí se ve que aguanta. Ahorita que lo vean van a ver por qué les digo que no es tan así. Tú te vas a colocar aquí arriba. Ahora, tú sí vente, pero vente con una bolsa que puedas identificar posteriormente. ¿Quién me levantó la mano por allá? Vente con una bolsa que puedas identificar. Bien. Ellos nos van a representar las cargas suicidas. Viendo hacia el frente, por favor. 2 pasos al frente. ¡Ya! Y el pasito, por favor. Entonces,
¿qué hacemos nosotros cuando vivimos la experiencia de conocer lo que nos transmite nuestras generaciones? Es algo parecido a esto. A partir del doctor José Manuel, voltea para allá, doctor Carrillo, y nuestros antepasados nos dan no lo que quieren, sino lo que pueden dar. ¿Qué se contiene en eso? No lo sé, no tiene sentido lo bueno o lo malo, solo sabemos que es información. Así que, maestro, doctor José Manuel, dígale: hijo mío, te doy lo que te puedo dar. Hijo mío, te doy lo que te puedo dar. Para la siguiente generación va a acumular lo suyo y ya te va a girar y se lo va a pasar a su descendencia. Hijo mío, te doy lo que te puedo dar. Hijo mío, te doy lo que te puedo dar. ¿Qué es lo que recibe más lo que acumula en la generación? Hija mía, te doy lo que te puedo dar. Hija mía, te doy lo que te puedo dar. Creo que ya no puedo con tanto y entonces, hijo mío, te doy como mañana. Esta es una mamá que lo votó, pero no por votarlo, no le transmitió. Pero este no es el único influjo que tenemos, o la única influencia. Aparte está lo social, lo cultural, esto que les decía, que nuestro primer recibimiento de información es de la familia y de la sociedad. Así que necesito 4 personas que quieran participar, que vengan con su bolsa y formen de una vez. Ya llegó su hermano. Y entonces, ¿qué hace la sociedad, la cultura, la moda y los eventos históricos? Arrojar sobre nosotros, en este caso, tener lo que le podemos. Pero hasta aquí, la mayor parte no ha recibido, porque esto tiene que ver con lo que él ha ido aprendiendo. ¿De quién es? Ahora sí, la familia. ¿Dónde está la familia? Una persona que represente a la familia con su bolsa, de la misma forma que venga las parejas. Se ve que también se le pega sabroso. Para las parejas, las personas, por ejemplo, los compañeros de trabajo. Otra más para los amigos. Otra más. Miren a nadie, los significativos. Hay que échale luna. Y seguro va a haber todos los acontecimientos que encontrar. Solamente, ya llegó, mira, era una que faltaba. Hasta este momento no hemos hablado de ninguna. Vente para acá, no te quedes con el trauma. Ay, no. Hasta este momento no ha habido un acontecimiento que detone la percepción de desastre. Esto hizo que dejara de ser humano para convertirse en persona. Ahora sí, muchachos, muchachas, regresen a sus lugares. Hasta aquí tenemos que solo se hizo la transición. Así como ven ustedes a él los ve a ustedes.
más que sin mochilas. ¿Cuántas cosas cargan? Pero se va a dar un acontecimiento más, un acontecimiento que va a detonar el desastre, que puede ser natural, puede ser social, puede ser dentro de lo social, un duelo, todo aquello que percibe. Entonces, para acá tú vas a hacer ese acontecimiento, colocarte bien para acá. Ahora, tienes que poner resistencia. ¿Por qué hablamos de percepción y no del impacto de un acontecimiento? Porque ese impacto va a depender de esa percepción. Entonces, empújalo hacia allá, intenta llevarlo hacia allá y tú con toda tu resistencia. Ok, hasta este momento, ¡quieta! No hubo fuerza, él se adaptó y mucha de la población así se adaptó. Le dicen, ¿cómo te fue? ¿Qué no sentiste? ¿Que te daba un válido? No, yo como si nada. Su percepción en este momento histórico no le impactó. Vente para acá. Ahora entre las dos vamos a pensar que fue más grande y que aquí ya hubo un impacto. ¡Quietas! Ya hubo un impacto. Estamos hablando de una persona diferente. La percepción ya fue mayor. Vente para acá. Ahora las tres van a venir para acá con toda su fuerza. Ya hubo mayor impacto. Pero va a haber personas, algunas personas, donde el impacto todavía va a ser mayor, ¿verdad? Vente para acá. A esas personas las cuatro como puedan, acomódense y vengan, tráiganlo para acá. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Que ahorita puse 3 niveles. Uno, donde se ubicó una gran parte de la población, se cree que aproximadamente el 30%, que dice, no, ni casi no, al menos no en este momento histórico. Una segunda fase donde ya hubo una necesidad porque ya se sintió lo que nosotros llamamos carga emotiva. Y una tercera fase donde la carga emotiva es demasiado alta y la persona por sí misma no se puede ajustar. Vamos a darle un aplauso a la de carga y venga con sus bolsas si le tienen bolsas. ¿Qué les quiero decir? Que el acontecimiento tiene fuerza por la percepción que le damos cada uno de nosotros a esta percepción o a esta situación que genera la modificación o la alteración de las estructuras del ser humano y o en este caso de la persona. En ese sentido, la carga emotiva es la parte fuerte. Lo demás lo analizaremos mañana en la conferencia de suicidio. Entonces, ¿qué es esta carga emotiva? Lo que acabamos de ver en este ejercicio tiene que ver con los acontecimientos transgeneracionales intra que empujan. A veces, como sucede en casi todos los eventos, cuando recién terminó, hay muchas personas que están listas para apoyar.
En el caso de los acontecimientos, sobre todo del 19 para la Ciudad de México, muchas de las personas que apoyamos, muchos de los brigadistas, no participan en primera instancia porque quieran ayudar. Participan porque no se pueden quedar fuera de la historia. Este es el primer motor, el ser parte de algo que está aconteciendo y que va a ser trascendente. Y claro está que esto puede juntarse con la experiencia de ayudar. Entonces son dos motores, el ser parte de la historia y querer apoyar o querer ayudar. Pero tenemos que tener cuidado con respecto a esto, porque cuando alguien se presenta después de que pasa la primera fase y quiere quedarse ayudando sin tener los elementos, debe de saber que pueden darse situaciones desagradables, porque mucho de lo que en un principio se decía por la tanatología, que todos podíamos ser instrumentos de Dios para ayudar, era un dicho en la tanatología kubleriana, no era tan así. Porque ¿qué pasa cuando tú detonas una carga emotiva y no sabes cómo controlarla? Entonces ven, no voy para acá y voy a hacer un símil con estos refrescos. ¿Qué pasa cuando alguien destapa una situación con una persona que no va a saber controlar? Entonces, dentro de la persona hay esto. Las emociones se están moviendo y buscan salida. Así que cuando te la pasas con ese valor que te caracteriza, lo que vas a hacer es abrirla de un solo movimiento, como debe de ser, como todo hombre. Va, ahora. Van a votar, y cuando no se tiene formación, ¿qué va a hacer con esto? Porque aquí ya no basta la buena voluntad. Aquí se tiene que estar listo para lo que sigue. A veces, cuando somos psicólogos decimos, es que yo soy psicólogo y yo lo puedo hacer. Y a veces decimos, ¿de qué estás hablando? Entonces, de esa misma manera se va a presentar algo que podemos decir que es parecido a esto. Entonces, en lugar de abrirlo con una sola, lo va a hacer en tres movimientos, que se llaman 3 movimientos. Primero, ahora. Segundo, ahora. Tercero, ahora. Aunque está disminuido, sigue saliendo innecesario. Y esto va a generar conflictos en el paciente. Claro, los que somos terapeutas sabemos que tenemos que hacer un control determinado para no generar reacciones que pueden ser o se consideran no adecuadas. Entonces vamos a hacer una especie de contención con respecto a la forma en que vamos a liberar las emociones y saber que el espacio para liberar las emociones principalmente va a ser el consultorio, y lo que vamos a hacer es irlo haciendo gradualmente, porque sabemos que una carga emotiva puede provocar situaciones muy adversas, muy complicadas. ¿Qué hacemos? Ir midiendo. Y esto no se hace igual para todos, porque cada uno de nosotros somos distintos. Y a veces se va. Y tenemos que regresar y soltar. Todo en el espacio controlado
de lo que es el consultorio. Cuando nos estamos formando como terapeutas, algo parecido a esto sucede. Y claro está aquel que a través de los años, de la experiencia, se convirtió en terapeuta. Porque un terapeuta se construye por los pacientes. Termina su formación subjetiva en el aula, subjetiva en su espacio terapéutico, pero ya en otro nivel lo da de experiencia. El saber cuándo empezar a ver, cuándo liberar, porque es conveniente liberar, cuándo apapachar al paciente, darle contención, cuándo nuevamente apretar y pedirle que a través de un ejercicio vivencial pueda explicarnos lo que está sintiendo, lo que está viviendo, para nuevamente contener, cuándo estimular. A veces, cuando vamos a ocupar una técnica como la frustración, a veces, tal vez simplemente que se vea desde afuera, en un cambio de roles, o tal vez tengamos que trabajar los sueños a través de una técnica junguiana de simbolización de lo que representa el inconsciente. Estar así, porque ya hablamos de algo que va a ser un proceso y que se va a llevar algo de tiempo, porque esa es la cuestión, que no por hacerlo rápido los resultados son mejores. Y en ese sentido llegará un momento en que el paciente por sí mismo se puede regular. Entonces estamos hablando de la maravillosa experiencia del crecimiento. Entonces deben de entender, deben de saber que no basta la buena voluntad para trabajar un desastre natural, social, mixto, un duelo, una situación que altera o modifica sus estructuras. Acordándome que es viernes. Muchas gracias, muchachos. Algo que nos debe de quedar muy claro es que el trabajo debe de centrar en la disminución de la carga emotiva. La carga emotiva, a través del tiempo y de lo que hemos trabajado, es el motivo por el cual los pacientes llegan a terapia. A mayor carga emotiva, menor posibilidad de adaptación. Y en la imposibilidad de adaptación significa que no está pudiendo simbolizar como en otro momento, con sus recursos, simboliza. Y cuando alguien no simboliza, tenemos problemas. Evidentemente, tenemos que hablar que para el nivel de intervención tenemos tres escaloncitos, tres escaleras. La primera le llamamos acompañamiento. Cuando empezamos a trabajar con los brigadistas aquí en el INPO o con brigadistas en distintas instituciones, mucho de lo que hicimos fue hacer acompañamiento. Algunas personas que lo hicieron de buena voluntad, pero sin formación, lo que hicieron fue hacer acompañamiento no profesional. ¿En qué consiste el acompañamiento no profesional? Principalmente consiste en permitir que la persona simbolice a través de las palabras aquello, esa carga emotiva que está sintiendo y que de entrada genera cierta liberación. El no profesional no cuestiona, no pregunta, escucha y de vez en cuando, o muy seguido, da consejos. Así que vamos a hacer un símil de acompañamiento no profesional, así que agarren a la persona que tengan más cercana a ustedes, la más cercana, así de ladito, pónganse, muévanse, la persona más cercana, con la intención de compartir esta experiencia.
¿Ya están? Ahora escojan quiénes hay, quiénes ven. Dale, levanten su mano las A. Perfecto, baje su mano. ¿Qué vamos a hacer? Las A se van a contar a ver cómo vivieron el terremoto del día 19. Y va a escuchar, simplemente escuchar. Van a tener